existe este ayuntamiento con toda la niñez y la juventud de Axtla de Terrazas. A continuación, la escuela primaria Benito Juárez, encabezada por su directora, la maestra Carmina. A ver, levanta la mano, maestra. Y todo el personal de la Benito Juárez, orgullosamente representando la zona 078 de Axtla de Terrazas. Vean nada más, qué hermosura, qué bonito contingente, como todos los que vienen aquí desfilando. Aquí están nuestros jueves, bailando las catrinas, disfrutando de este momento maravilloso, abriendo las festividades 2025 en Axtla de Terrazas. Bienvenida Escuela Benito Juárez, fuerte el aplauso para ellos. Por favor, vamos a motivar a los niños, a las niñas y por supuesto a los maestros y maestras, padres de familia, que sin duda alguna representan la comunidad educativa y son los que pues refuerzan todas estas generaciones de estudiantes que más adelante rendirán muchísimo a la sociedad. A continuación, otra de las escuelas de la cabecera municipal y sin duda alguna también un hermoso contingente. Me refiero a la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. ¿En dónde está la Margarita? También encabezando su director, como buenos líderes hasta adelante, con sus maestras hermosas y maestros. Les recordamos que vayan tomando su lugar, por favor. Bailando, hermosos, elegantes, así lucen estos contingentes y es el turno de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, representando a la zona 024 de Axtla de Terrazas, sector 16. Y así bailan estos pequeñitos, miren nada más, qué hermosos vestuarios. Gracias padres de familia y por supuesto gracias maestros y maestras que hacen posible esta festividad y por supuesto enseñando el baile, la cultura y la tradición de estos pequeñitos para que la cultura trascienda y nunca muera esta tradición. Por supuesto aquí la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. Fuerte el aplauso para estos pequeñitos y pequeñitas de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. Y toca el turno a otro maravilloso contingente. Fuerte el aplauso para la escuela secundaria general Moisés Sáenz Garza de Axtla de Terrazas. Fuerte el aplauso para la escuela secundaria Moisés Sáenz. A ver, los contingentes que van pasando, por favor de atender a la organización que ya se les había propuesto, en donde se tenían que quedar para poder apreciar la participación de los contingentes que van a hacer acto de presencia en este hemiciclo. A favor de irse esperando. Y bueno, vamos a aplaudir fuertemente a la escuela secundaria Moisés Sáenz. Fuerte el aplauso, encabezado por supuesto por su director Pascual Medina Rangel y todo el personal docente que también hace posible esta participación, llenando de elegancia, llenando de cultura, de color, de tradición esta festividad que no puede pasar desapercibida nunca entre los huastecos. Y es así que vemos a las catrinas, el catrín, ese carro alegórico, todo dispuesto para que ustedes puedan disfrutar al máximo la fiesta grande de los huastecos, de la Huasteca Potosina y sobre todo de Axtla de Terrazas. Así es el contingente de la escuela secundaria Moisés Sáenz. Fuerte el aplauso, mamás, papás. Vamos a brindarles fuertes aplausos a estos jóvenes. No decaiga el ánimo, por favor, porque apenas la fiesta va a comenzar. Y así es como se abren las festividades chantoleras del 2025.
hoy Chantolo más, un año más de celebración de la fiesta grande, de la fiesta de México, de la fiesta de los huastecos, de la fiesta de Axla de Terrazas. Pedimos nada más que tengan cuidado con sus pequeñitos, para que no vaya a haber ahí algún percance. Y a continuación se acerca un carro alegórico más, y es precisamente la escuela telesecundaria Juan Escutia. La profesora América Pozos ahí viene encabezando también, vienen bailando con gran algarabía, sobre todo con gusto y entusiasmo de estar aquí presentes en esta emisión 2025, ayer y hoy, tradición viva, convocados por nuestra presidenta municipal, Clara Castro, como siempre obteniendo gran respuesta de las instituciones educativas, que trabajo bien con la música, los sones que van a bailar sus alumnos. Miren nada más este contingente tan nutrido, hermoso, coordinado, bailando al son de los huastecos, ese son que nos encanta bailar y que lo traemos en la sangre. Fuerte el aplauso para la escuela telesecundaria Juan Escutia. ¿Dónde están los chicos de la telesecundaria? A ver, ¿me escuchan? Ay, bueno, me dice que no están todavía. Son de la secundaria Moisés Sáenz. ¿Qué pasó? ¿No se escuchaba el ruido? Es que estamos tan emocionados que ya queríamos ver también a los demás, pero nada más que contingente tan nutrido, como ya decíamos. Y bueno, todos forman parte de los estudiantes que son el futuro, el presente y el futuro de Axla de Terrazas. Bueno, aquí bailando con sus maestros que realmente vienen tan caracterizados y dispuestos a vivir a lo máximo con esta fiesta grande de la Huasteca Potosina. La escuela secundaria Moisés Sáenz. Y bueno, por ahí ya vemos el otro contingente. Les recordamos que no tienen que avanzar hasta el momento de la salida, no, sino también tienen que quedarse porque vamos a presenciar todo lo que van a presentarnos aquí, pues todavía nuestras autoridades y por supuesto las instituciones que van a hacer su presentación estelar aquí en este hemiciclo municipal, que sin duda alguna pues estamos ya esperándolos con ansias. Miren nada más. Escuchen los aplausos, mamás, papás, hermanos, hermanas, señoras, señoritas. ¡Ey, ey, ey, ey! Muy bien, muchachos. Excelente ejecución. Hermosa tradición. Viva y presente en su indumentaria, en su baile. Los huehues de la escuela secundaria. Y arriba Axla de Terrazas, claro que sí. Telesecundaria Juan Escutia, ya la habíamos anticipado, pero viene haciendo acto de presencia, por supuesto, comandada por sus bellas maestras y al mando del liderazgo de la profesora América Pozos y todo este contingente que el día de hoy se hace presente. ¿Dónde están los chicos y chicas de la escuela telesecundaria? Desde Aguacatitla, presentes. A ver, ¿dónde están los chicos de la escuela telesecundaria Juan Escutia? Fuertes aplausos para estos jóvenes y jovencitas que vienen caracterizados, por supuesto, de los tradicionales huehues y haciendo acto de presencia en este desfile en su emisión 2025, Chantolo 2025. Ayer y hoy es la tradición viva y vemos ya por ahí que se acerca el siguiente contingente. Recuerden que no se deben de ir hasta por allá, jóvenes, maestros, porque en breves instantes queremos que estén presentes
por supuesto tendrá presentación estelar de algunos contingentes ya previamente sorteados para su participación en este hemiciclo. Y vemos que se aproxima la siguiente institución educativa. Ellos son del Covach 33. Se viene aproximando el Covach 33 y seguimos invitando a los responsables de las comparsas para que traigan sus memorias y puedan reproducir con tiempo y forma los sones que han de bailar en este hemiciclo municipal, las comparsas que vienen a representar a sus instituciones educativas. Fuerte el aplauso para el Covach 33 de Axtla de Terrazas, representados así con elegancia, color. Vean la belleza de estas catrinas, de este catrín, por supuesto, esas manos que han hecho pues estas obras de arte con esta representación de estas jovencitas y jovencitos, y bueno, por supuesto, acompañados de su carro alegórico. Y gracias también al personal y padres de familia por hacer posible esta ejecución de este contingente que representa a la institución educativa Covach 33 de Axtla de Terrazas. Fuerte el aplauso para el Covach, que se escuche el aplauso, señoras y señores, que estamos de fiesta el día de hoy. Vamos a brindarles un fuerte y caluroso aplauso a cada contingente, que se sientan motivados, que se sientan en confianza, que se sientan que están de fiesta porque Axtla de Terrazas tiene lo mejor y queremos proyectarlo como el mejor destino para que los propios, los visitantes, todos aquellos paisanos que se han ido a otro lado regresen con familia, con turistas de todas las partes de la República y del mundo. ¿Para qué les cuento ese contingente que viene en la parte de atrás? Miren nada más el Covach, todavía el Covach presente. Miren nada más, es de la juventud. Miren nada más la vitalidad. ¡Qué coreografía, muchachos! Contagian sinceramente de alegría, de algarabía el día de hoy en esta fiesta 2025, fiesta chansolera. Fuerte el aplauso para estos jueves que así bailan aquí frente a todos ustedes en este maravilloso escenario de las Rosas Blancas, el lugar de los grandes eventos. Así es como el Covach 33 hace acto de presencia y les pedimos a los huehues, a las catrinas, que tomen su espacio, su lugar, que no se nos vayan porque pues todavía la fiesta está comenzando y bueno, recuerden que habrá una participación aquí en este hemiciclo, aquí en este lugar, en este gran escenario. ¡Vaya el Espíritu Vivo! ¡Con el sexo!
primaria Margarita Maza de Juárez, telesecundaria Juan Escutia, Cebeta 122 y Cebac Octaviano Melendres. Favor de pasar con su música, por favor, para que no haya contratiempo. A todos los representantes de las comparsas, pasen con su música, por favor. Y es así como culmina la participación del Covach 33. Le recordamos a todos que esta es la participación que viene sobre la marcha como pasarela, y bueno, por supuesto la presentación estelar que estará aquí arriba en este escenario maravilloso que está dispuesto para todos ustedes. De acuerdo a su número de participación, ustedes ya saben cuál es el orden, y por supuesto estamos ansiosos ya de ver pasar a todas las comparsas Covach 40. Hace acto de presencia el Covach 40. A ver, ¿dónde están los chicos y chicas del Covach de Chalco? Ellos nos visitan desde Copalo, Chalco. El barrio de Copalo, Chalco, presente aquí, por supuesto, los jóvenes de Chalco que integran esta institución educativa de nivel medio superior, que es el Covach 40. Muchísimas gracias, jóvenes, mujeres, niños, niñas, todos los que vienen acompañando esta comparsa, y por supuesto a sus maestros y maestras, director, personal administrativo que se hace presente también para poder lograr esta gran presentación. Por supuesto, este carro alegórico que sabemos que representa un esfuerzo, dedicación, tiempo, y bueno, todo esto hecho con amor para que todos ustedes puedan disfrutarlo, porque sabemos que así es la magia de nuestra celebración, de esta máxima celebración huasteca. Y bueno, así despedimos a los chicos del Covach 40 y damos la bienvenida al Cebac Octaviano Melendres. Fuerte el aplauso para estas jóvenes y jovencitas que bailan de esta manera espectacular como siempre, disfrutando así la fiesta de los huastecos. Bailando, chicos, ¿dónde están los estudiantes, los alumnos del Cebac? Levanten la mano, que se escuchen los maestros y maestras, director. ¿Dónde está el Cebac? Pues aquí, así es como las instituciones educativas vienen haciendo acto de presencia. Bueno, vamos a esperar porque todavía no termina este desfile. No termina, nos dicen que vienen más contingentes y estamos a la espera de ellos. Todos vienen haciendo sus evoluciones, bailando, disfrutando, haciendo estos movimientos, estas coreografías maravillosas que dan los sones changoleros y que se viven, se sienten y se baila con esa gran actitud, con ese orgullo que el huasteco tiene a representarse en estas danzas que sin duda alguna son ya una tradición en toda la Huasteca y en todo México. Hacemos un atento recordatorio a todas las comparsas y sobre todo a los representantes de las instituciones educativas que en este momento se está llevando a cabo la pasarela de los contingentes. Algunos están bailando, algunos están por ahí llevando a cabo sus evoluciones y coreografía, pero recuerden que existe un orden de participación y será precisamente el momento estelar, el momento cumbre, después de la inauguración formal de estas festividades chantoleras 2025, y es aquí en este escenario en donde estarán presentes en el orden que ustedes ya conocen: Jardín de Niños Jacinto Maldonado, Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, Telesecundaria Juan Escutia, Cebeta 122 y Cebac Octaviano Melendres. Ese es el orden estelar de participación y será en un momento más que la presidenta haga formalmente el inicio de este Chantolo 2025. Ayer y hoy, tradición viva. A continuación, se acerca otro contingente lleno de misticismo, de donde nos acompañan desde el Cebeta 122. A ver, chicos del Cebeta, ¿dónde están? Que se escuchen los aplausos para esta institución educativa
Chantolo 2025. Recordemos que Chantolo viene de Sanctorum, es el latín Sanctorum, que nos dice que es la celebración del Día de Muertos y es propia de esta región huasteca y de México, de origen prehispánico. Esta celebración hace honor a la muerte, además de ser una de las dos fiestas náhuatl más importantes de la región. Y nosotros así celebramos esta fiesta. Hoy el Cebeta 122, así bailan, así disfrutan las catrinas, los catrines, los huehues, estas comparsas que nos hacen vibrar y nos hacen mover el esqueleto de una manera que nos nace porque somos huastecos. Y bueno, ¿quién no baila? ¿Quién no disfruta estas comparsas? Pues bueno, todos los huastecos disfrutando a lo grande esta gran fiesta. Fuerte el aplauso para el Cebeta 122 y vamos tomando espacio, jóvenes, jovencitas, para dar paso. A ver, allá vienen unos monstruos motorizados. Son los bikers. ¿En dónde están los bikers? Vamos a dar espacio. Sobre todo agarren a sus niños, no se vayan por ahí a salir algún pequeñito y puedan sufrir algún accidente. Y yo quiero darle la bienvenida, por supuesto, a los bikers que vienen entrando aquí. Miren nada más la actitud y que se escuche ese rugido de motores. A ver, los bikers presentes en este festejo 2025 del Chantolo en Axtla de Terrazas. Estos monstruos motorizados que rugen por todo lo largo y ancho de esta pasarela para dar el turno. Adivinen a quién, pues nada más ni nada menos que a los jinetes de Axtla de Terrazas. Allá vienen los jinetes cabalgando aquí. Vamos a hacernos a un lado, chicos y chicas, vamos a dar espacio, no les vaya a dar por ahí algún besito, un caballito, una patadita. Bueno, no queremos saber de eso. Vamos a tomar de la mano a nuestros pequeñitos que nos han acompañado el día de hoy, que hemos traído a ver y a disfrutar este maravilloso espectáculo. ¡Que pasen los jinetes! ¡Sí, señor! ¿En dónde está el contingente de jinetes? ¡Fuerte el aplauso para ellos! Por supuesto, engalanando y dándole presencia y personalidad a este evento. Mira nada más qué hermosa estampa podemos apreciar, en donde estos jinetes también hacen acto de presencia como parte de ese misticismo, de esta hermosa tradición chantolera. Miren las mujeres hermosas, hombres, cabalgando y disfrutando como siempre, paseando la muerte sobre estos caballos. Fascinante sin duda alguna este desfile y por supuesto vamos a brindar un fuerte aplauso a todos ellos porque así es como culmina este desfile para poder dar paso a la gran inauguración de estas festividades 2025.